Several times every year I get to speak to Hispanic churches in the United States. Varias veces cada año predico en iglesias hispanas en los Estados Unidos. I'm very grateful that Brother Ramos would allow me to come and be in your conference. Estoy muy agradecido que el pastor Ramos me permite venir a estar en su conferencia. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Thank you for what you do for Christ. Gracias por lo que hacen por Cristo. In the United States, En los Estados Unidos we look at Mexico miramos a México and we're a little bit envious y estamos un poquito that you're envidiosos having such a movement of God in your country. de que tengan tal movimiento de Dios en su país. Sometimes it seems A veces parece that you are doing more for Christ than we are in America. que ustedes están haciendo más por Cristo que lo que hacemos en los Estados Unidos. And I'm glad that God is blessing your country in that way. Y estoy feliz de que Dios esté bendiciendo su país de esta manera. Thank you for the part that you play in that. Gracias por la parte que ustedes hacen en esto. In the Bible, En la Biblia there is the history of the nation of Israel. está la historia de la nación de Israel. In the very early days of the nation of Israel, En los días tempranos de la nación de Israel, their very first king was a man by the name of Saul. su primer rey fue un hombre llamado Saúl. After Saul had reigned as the king for about 2 years, Después que Saúl reinaba por aproximadamente 2 años, he chose 3,000 men to go on a special mission with him. escogió a 3,000 hombres para ir en una misión especial con él. He actually took 2,000 of the 3,000 men, De hecho, tomó 2,000 de los 3,000 hombres and he went to a place called Michmash. y los llevó a un lugar llamado Micmas. His son Jonathan, Su hijo Jonatán, who was second in command que era el segundo al mando in the army, en el ejército, took the other 1,000 men tomó a los otros 1,000 hombres and went to a place called Gibeah. y se fue a otro lugar llamado Gibea. While Jonathan and the 1,000 men were in Gibeah, Mientras Jonatán y los otros 1,000 hombres estaban en Gibea, the enemy, el enemigo, the Philistines, los filisteos, came into the land of Israel, entraron a la tierra de Israel and they actually set up a fort at a place called Geba. y pusieron un fuerte en un lugar llamado Giba. Well, Jonathan and his 1,000 men Así que Jonatán y sus 1,000 hombres were not going to just stand by and let the enemy come in and set up a fort. no iban a estar ahí nomás parados y permitir que el enemigo entrara a poner una fortaleza. So they left Gibeah Así que salieron de and Gibea went down to Geba, y fueron a Giba and they attacked the enemy, y atacaron al enemigo and they defeated the enemy. y vencieron al enemigo. So the enemy left El enemigo huyó and went back to the land of the Philistines. y regresó a la tierra de los filisteos. Saul wanted the whole nation to know about the victory. Saúl quería que toda la nación supiera de la victoria. So he sent out what they called trumpeters. Así que envió a lo que llamaban trompetistas. They did not have radio or newspaper. No tenían radio o periódico. And so to get news out, Para mandar las nuevas, the king would send these trumpeters. el rey enviaría a estos trompeteros. They would go to each village. Irían a cada villa, They would blow their trumpet. tocarían la trompeta. The people would stop what they were doing, La gente pararía de hacer lo que hacía. come to the middle of the village, Vendrían al centro de la aldea and they would read the announcement from the king. y recibirían el anuncio del rey. Well, it took several days, Llevó varios días, maybe a few weeks, tal vez algunas semanas, for news of the great victory para la novedad de la gran victoria to spread across the land of Israel. que cubriera toda la gran nación de Israel. While the news of the great victory Y mientras las nuevas de la gran victoria was spreading across the land of Israel, recorría toda la nación de Israel, the news of the great defeat la noticia de la gran derrota was spreading across the land of the Philistines. corría por la tierra de los filisteos. So the Philistines began to gather an army Así que los filisteos estaban reuniendo un ejército to come back and retaliate against the Israelites. para regresar y recombatir a los israelitas. The Bible said they had 30,000 chariots. La Biblia dice que tenían 30,000 carruajes. I don't know how many men was in each chariot. No sé cuántos hombres había en cada carruaje. Maybe 1, maybe 2, Tal vez 1 o 2, maybe 6, maybe 8. tal vez 6 o 8. But they had to have at least one in every chariot. Pero por lo menos debía tener uno cada carruaje. So now the enemy had 30,000 mounted soldiers in iron chariots. Así que ahora el enemigo tiene por lo menos 30,000 soldados montados en carruajes armados. The Bible said they also had 6,000 horsemen. La Biblia dice que también tenían 6,000 hombres de caballería.
In America, we call that cavalry. En Estados Unidos lo llamamos la caballería. The enemy now had El enemigo ahora tiene 36,000 mounted soldiers. 36,000 soldados montados. Remember, Saul and Jonathan only had 3,000. Recuerda que Saúl y Jonatán solo tenían 3,000. Well, the mounted soldiers Y los soldados montados had to have support forces. tenían que tener fuerzas de apoyo. We call them infantry. Los llamamos aquí la infantería. The Bible calls them footmen. La Biblia los llama hombres a pie. The Bible said there were more footmen than you could number. La Biblia dice que había más hombres a pie que de los que podían nombrar. No more than you could number the grains of sand on the seashore. Al igual que no puedes numerar los granos de la playa, de la playa. When Saul and his 2,000 men in Michmash Cuando Saúl y sus 2,000 hombres en Micmas heard that the enemy were coming, oyeron que el enemigo venía and they heard how many there were, y oyeron cuántos eran, more than you could number, no more than you could number the grains of sand on the seashore. más de lo que pudieran numerar, incluso lo que pudieran numerar la arena del mar. Some of the men in Saul's 2,000, A algunos de los hombres de los 2,000 de Saúl they began to desert. empezaron a desertar. Some of them hid in the caves. Algunos se escondieron en las Some cuevas. hid in the thickets or the bushes. Algunos se escondieron en los bosques. Some hid in the rocks. Algunos en las rocas. Some in the high places. Algunos en los lugares And altos. some in the pits. Algunos en las hoyos. Saul decided to take what he had left Y Saúl decidió tomar lo que le quedó and go down to Gibeah y bajar a Gibea and combine his forces with Jonathan. y combinar sus fuerzas con Jonatán. When he got to Gibeah Cuando llegó a Gibea and they combined their y forces, combinaron las fuerzas, he counted, contó, and between the two of them, y entre los dos they had a total tenían un total of 600 men left. de 600 hombres. Saul decided Saúl decidió, he needed to check with his men necesitaba checar con sus to hombres find out how many weapons they had ready to fight. para ver cuántas armas tenían listas para pelear. He found out they had 2 weapons, Encontró que tenían 2 armas, not 2 weapons per man, no 2 armas por hombre, 2 weapons. 2 armas. Saul had a sword, Saúl tenía una espada, Jonathan had a sword. Jonatán tenía una espada Nobody else in the Israeli army y nadie más en el ejército israelí had a sword tenía espada or a spear o lanza or a bow and arrow o un arco y or a flecha shield o un escudo or an axe, o un hacha, nothing to fight with. nada con qué pelear. The enemy made their camp in Michmash. El enemigo hizo su campamento en Micmas They sent out 3 groups y mandaron 3 grupos from Michmash de Micmas to come down to Gibeah. para venir a Gibea. One group came from this way, Un grupo vino de este lado, one group came from this way, un grupo vino de este lado, one group came from this way. un grupo vino de este lado. Now the enemy had Jonathan and Saul and their 600 men Ahora el enemigo tenía a Saúl y Jonatán y sus 600 hombres sort of semicircle surrounded. en cierta forma rodeados en un semicírculo. There was only one way to get out of Gibeah. Había solo una forma de salir de Gibea. There was a pass that went up through the mountains behind Gibeah. Había un pasadizo a través de las montañas que venían a Gibea. The enemy figured out Y el enemigo se figuró that there was only one way to get out of que Gibeah. había solamente una forma de salir de Gibea. So the enemy sent out a 4th group, Así que el enemigo mandó un cuarto grupo and that group set up a roadblock in the pass. y ese grupo puso un bloqueo en este pasillo o pasaje. Now the enemy had them completely surrounded. Ahora el enemigo los tenía completamente rodeados. The Bible said that Saul was in the uttermost part of the camp. La Biblia dice que Saúl va en uno de los extremos del campamento. He was lying down on the ground Estaba tendido en el piso underneath the shade of a pomegranate tree. bajo la sombra de un árbol de granadas. You know what Saul was doing? ¿Sabes lo que estaba haciendo Saúl? He was discouraged. Estaba desanimado. He was getting as far away from the enemy as possible, Estaba alejándose tanto como podía del enemigo, with all of his soldiers between him and the enemy. con todos sus soldados entre él y el enemigo. And right there Y ahí mismo, is where we pick up the story. ahí es donde agarramos la historia. Please look at chapter 14 Miren el capítulo 14, and verse 6. versículo 6. And the Bible says, La Biblia dice, "And Jonathan said to the young man that bare his armor, Come, and let us go over unto the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. For there is no restraint to the Lord to save by many or by few."
Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Let's pray. Vamos a orar. Father, I pray tonight Padre, oro esta noche that you will bless these few minutes we have together. que bendigas estos breves minutos que tenemos juntos. Please bless for your name's sake. Por favor, bendice por amor de tu nombre. Please bless because of your mercy. Por favor, bendice por causa de tu misericordia. Please bless your word. Por favor, bendice tu palabra. Please bless your people. Por favor, bendice a tu pueblo. Please bless these servants of God Por favor, bendice a estos siervos de Dios who are laboring to do your work. que laboran para hacer tu labor. In Christ's name, amen. En el nombre de Cristo, amén. Jonathan went on to say Jonatán siguió diciendo to the young man that was his armor bearer, al joven que era su paje de armas: you and I, just the two of us, tú y yo, solo los dos, we're going to go over to the enemy vamos a pasar al enemigo and we're going to show ourselves to the enemy. y nos vamos a mostrar al enemigo. And if the enemy says, Y si el enemigo dice: come up here to where we are, suban acá donde estamos nosotros, that's a sign eso es una señal that God is not in my idea. de que Dios no bendice mi idea. And I don't know about you, but I'm out of here. Y yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo me voy de aquí. He said, but if the enemy says, I'm sorry, I got it just backwards. Vamos a corregir. Let me start over. Vamos a comenzar eso. He said, Él dijo: if the enemy says, si el enemigo dice: stay there, quédense allí, we're coming to you, vamos a venir a ustedes, that's a sign eso es un símbolo God's not in this. de que Dios no bendice. But if the enemy says, Pero si el enemigo dice: come up here to where we are, vengan acá arriba donde estamos, that's a sign that God is in my idea. esa es una señal de que Dios sí está en mi idea. And you and I, Y tú y yo, just the two of us, solo los dos, we're going into the enemy camp. vamos a pasar al campamento del enemigo. So Jonathan Así que Jonatán and his armor bearer y su paje de armas left the camp there in Gibeah, salieron del campamento de Gibea and they went across the valley. y pasaron a través del valle. And on the other side of the valley, Y en el otro lado del valle there was a steep rock. había una roca alta And the enemy was on the top of the rock. y el enemigo estaba al tope de la roca. Jonathan and his armor bearer Y Jonatán y su paje de armas stopped at the bottom of the rock. se pararon en la base de la roca. And they just stood there Y ahí estuvieron de pie, in the wide open, abiertamente, in the broad daylight. a la luz del día. And they waited for the enemy. Y están esperando al enemigo. After a few moments, Y después de unos momentos, two of the enemy soldiers dos de los soldados enemigos came to the edge of the cliff. vinieron a la orilla de la roca And they looked down to where Jonathan was. y miraron donde estaba Jonatán. And one of them shouted down. Y uno de ellos le gritó And he said, come up here y le dijo: suban acá and we'll show you a thing. y les vamos a mostrar una cosita. Remember when you were a little child ¿Te acuerdas cuando eras niñito and you were playing on the playground at school y estabas jugando en el patio de la escuela and somebody smarted off to you y alguien se puso muy listo contra ti and you said, come over here, buddy, and I'll show you a thing or two? y tú le decías: ven acá, te quiero enseñar una cosita? You didn't know you were quoting the Bible, did you? No sabías que estaba citando la Biblia, ¿o sí? But that's exactly what they said. Pero eso es exactamente como le dijeron. And the rock was so sharp Y la roca era tan vertical that they had to climb up on their hands and feet. que tenían que subir con manos y pies. When they got to the top of the rock, Cuando llegaron al tope de esa roca, there were 20 enemy soldiers up there. había 20 soldados enemigos allá arriba. And the Bible said that Jonathan killed a couple of them. Y la Biblia dice que Jonatán mató un par de ellos. His armor bearer picked up the dead man's sword. Su paje de armas agarró la espada del muerto. By that time, Jonathan had wounded a couple of more. Y para ese momento Jonatán ya había matado otros dos más. The armor bearer finished them off. Y el paje de armas los acababa, les daba el tiro de And the gracia. first thing you know, Y lo primero que te das cuenta, Jonathan and the armor bearer Jonatán y el paje de had armas killed all 20 of the enemy soldiers. habían matado a los 20 soldados enemigos. Word got back to the enemy camp. Llega la noticia al campamento enemigo. There's a couple of maniacs out there. Hay un par de maníacos allá afuera And they're killing everybody. y andan matando a todo mundo. And the enemy began to tremble. Y el enemigo comenzó a temblar. Now remember, there were more of them than you could number, no more than you could number the grains of sand on the seashore. Recuerda que había un número de ellos que no podían numerar, igual que no pueden numerar la arena del mar. And when that many people began to tremble, Y cuando toda esa gente empezaron a temblar, the Bible said the ground began to quake.
la Biblia dice que la tierra comenzó a temblar. Have you ever been standing next to a railroad track ¿Alguna vez te has parado junto a la vía del tren? when a train passed by going kind of slow Cuando el tren pasa medio lento and you could feel the ground quaking underneath your feet? y puedes sentir el piso vibrando bajo tus pies. My family and I went on a vacation one time Mi familia y yo estábamos de vacaciones una vez out in the western part of America, en la parte de la costa pacífica and we stopped at a big national park y nos paramos en un gran parque nacional because somebody told us porque alguien nos dijo that the largest herd of buffalo que la manada más grande de búfalo left in America que quedaba en Estados Unidos was in that national park. estaba en ese parque nacional. They said there were about 450 of them, Decían que había como 450 búfalos and I wanted to see them. y yo quería verlos. So I got a cabin, Así que renté una cabaña and I stayed there 3 days, y ahí me quedé 3 días and I drove all over that park. y anduve manejando por todo ese I parque, drove out across the prairie. por las praderas I drove up the side of the mountain. y al lado de las montañas. I manejaba. drove on the back side of the mountain. Pasaba por la parte de atrás de las montañas. I couldn't find those buffalo. No podía encontrar esos búfalos. I kept thinking, Y pensaba, where do you hide 450 buffalo? ¿dónde tienen aquí 450 búfalos? And finally I found them. Y por fin los encontré. On the third day, El tercer día I came around a curve. di la vuelta de una curva. They were all there in a little ravine over on the left. Ahí estaban en un lugar de arbolitos. One of them was about as closest to me from here to that piano. Uno de ellos estaba así de cerca de mí como de aquí al piano. So I stopped my van in the middle of the road. Así que paré mi vehículo al lado del I camino. put it in park. Lo puse en park. I grabbed the camcorder out of the back seat. Agarré la cámara del asiento de atrás. I opened the door and I stepped out of the van Abrí la puerta, salgo de la camioneta and began to film a real live buffalo. y empecé a filmar a un búfalo de la vida And I real. was thinking to myself, Y yo estaba pensando, this is really neat. esto es maravilloso. And about that time, one of the buffalo went across the street in front of my van. Y en ese momento uno de los búfalos cruzó la calle frente a mi vehículo. So I began to film that buffalo. Así que yo empecé a seguir a ese búfalo con la cámara. Now I'm filming a real live buffalo Ahora estoy filmando al búfalo en vida real, running across the prairie, corriendo por la pradera, mountains in the background. montañas en el trasfondo. And I'm thinking to myself, Y estoy pensando, wow, this is really neat. oh, esto es maravilloso. And about that time, I began to hear a little rumble off to my left. Y en ese momento empecé a oír algún ruido fuerte hacia mi izquierda. And very quickly, Y muy rápidamente that rumble ese ruido turned into a roar. se convirtió en un tremendo ruido. In fact, it was such a loud roar. De hecho era tan tremendo el ruido The only thing I could hear above that roar que lo único que yo podía oír por encima de él was this sweet little voice era una voz muy suave saying, que decía, get in the van, súbete a la camioneta, get in the van. súbete a la camioneta. And I said, no, I'm filming this. Y dije, no, estoy filmando esto. And I did, I filmed the whole thing. Y sí, lo hice, lo filmé todo. All 449 buffalo Esos 449 búfalos, at the exact same moment en ese momento exacto, decided they wanted to be on that side of the road. empezaron a correr para ese lado del camino. The only problem was El único problema era, my van mi camioneta and me y yo were between them estábamos entre and the ellos other side of the y road. el otro lado del camino. They all came right at me. Todos venían contra mí. I got the whole thing on film. Lo tengo todo filmado. When they got to my van, Cuando llegaron a mi camioneta, they split. se abrieron. They went around both sides of my van, Fueron corriendo por ambos lados de la camioneta. just like an old John Wayne movie. I never saw one, but Brother Ramirez told me about it. Tal y como las películas de John Wayne. No las vi, pero el hermano Alex me platicó de ellas. And as the buffalo passed by, Y al pasar los búfalos, the ground was quaking underneath my feet. el suelo estaba vibrando bajo mis pies. I don't know if it was the buffalo making it quake or me making it quake. No sé si eran los búfalos haciéndolo temblar o era yo haciéndolo temblar. But the ground was quaking. Pero el suelo estaba vibrando. And that's what happened. Y eso fue lo que pasó. The enemy began to tremble. El enemigo traía su... Saul's watchmen felt the ground quaking. el cuidado de Saúl sintieron el piso vibrando. They ran out to the edge of the camp. Salieron a la orilla del campamento. They looked across the valley. Miraron a través del valle. The Bible said they saw the enemy melting away. La Biblia dice que vieron al enemigo derritiéndose. Like a wave going back into the ocean. Como una ola regresando hacia el And the océano. Bible said as they did, Y la Biblia dice que mientras lo hacían, they went on beating down one another.
Y dice que iban pisando o pisoteando uno tras otro por It encima de was los a demás. stampede. Era una estampida. They were trampling each other. Estaban brincando uno sobre The otro. watchman ran back to the middle of the camp. Los vigilantes vinieron a la mitad del They campamento. told Saul what was happening. Le dijeron a Saúl lo que estaba pasando. He jumped up off the ground. Él se levantó del He piso, grabbed his sword. agarró su espada He said, "Come with me, guys." y dijo, vengan conmigo, They man. took off across the valley. Corrieron a través del valle They began to catch up with the enemy. y empezaron a alcanzar al enemigo. They started picking up the weapons that they were dropping as they trampled each other. Empezaron a recoger las armas que tiraban mientras brincaban uno sobre otro. They started killing the enemy. Y empezaron a matar al enemigo. Some of the Israeli soldiers Algunos de los soldados israelíes that had deserted, que habían abandonado, had actually joined the Philistine army. de hecho se habían unido al ejército filisteo. When they saw the Israelis winning, Cuando vieron a los israelíes ganando, they turned around and rejoined the Israeli army. se volvieron y se reunieron con los israelitas. Word spread across the countryside Y toda la palabra pasó por todo el campo that this was happening. que eso estaba ocurriendo. The other Israeli soldiers Los otros soldados that were israelitas hiding in the caves que se estaban escondiendo en las cuevas and in the pits, y en las and in the hoyos bushes, y en los árboles, they came back. salieron de allí, They rejoined the army. se reunieron con el And ejército. that day, Y ese día God Dios gave Israel dio a Israel a great victory una gran victoria over their enemy, sobre su enemigo, because there is no restraint porque no es difícil with the Lord para Jehová to save by many or by few. salvar con muchos o con pocos. And one man Y un hombre believed that. creyó eso. And that one man Y ese hombre got one other man to go with him. agarró otro hombre para ir con él. And when I say he believed that, Y cuando yo digo que él creyó eso, I don't mean he sat in the camp no me refiero a que él dijo en el campamento, doing nothing, haciendo nada, saying to himself diciéndose a sí mismo and to everybody else, y a todos los demás, God could give us the victory if he wanted to. oh, Dios nos daría la victoria si él quisiera. It's all up to God. Todo depende de Dios. If we have a victory, Si tenemos una it'll be victoria, because God gives it to us. va a ser porque Dios nos los va a dar. No, that's not the kind of faith he had. No, ese no es el tipo de fe que él tenía. He had the kind of faith that said, Él tenía el tipo de fe que dice, God may work for us. Dios puede obrar por nosotros And we won't know if he'll work for us or not y no sabemos si va a obrar por nosotros o no, until we get up and go do something. aunque hasta que nos levantemos y vayamos a hacer algo. He had the kind of faith, Él tenía el tipo de fe, not the kind of faith no el tipo de fe that sat in the camp que se siente en el campamento and did nothing, haciendo nada, in the luxury en el lujo and in the security y en la seguridad of being there among the other Israelis. de estar ahí entre los otros israelitas. He had the kind of faith Él tenía el tipo de fe that said, I'll go to where the enemy is, que dice, yo voy a ir donde está el enemigo and we'll see what God may do. y vamos a ver lo que Dios hará. You remember what James said? Do you remember what James said? ¿Recuerda lo que dijo Santiago? James said, show me your faith without your works. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. I'll show you my faith by my works. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Many years ago, Hace muchos años there was a pastor in the country of Wales, había un pastor en la provincia de Gales, over by the country of England. junto a Inglaterra. He had been in a little country church for about 1 year. Había estado en una iglesia de campo como por un año. The deacons said to the pastor, Los diáconos dijeron al pastor, we don't even know for sure if we should be doing this, no sabemos con seguridad si debiéramos hacer esto, but we felt like we should at least ask you pero sentimos que al menos debíamos preguntarte if you would at least pray about si al menos orarías the possibility por la posibilidad of resigning our church. de renunciar a la iglesia. Because you've been here a whole year Porque ya has estado todo un año and we haven't had anybody saved. y no hemos tenido a nadie salvo. And the pastor very humbly said, Y el pastor muy humildemente dijo, I'm sure you're right. estoy seguro que tienen razón. I'm sure I should at least be willing to pray about it. Estoy seguro que al menos debiera estar dispuesto a orar por He eso. said, because you're right. Porque ustedes tienen razón. I've been here a whole year He estado aquí todo un año and we haven't had anybody, well, except for wee little Bobby Moffat. y no hemos tenido a nadie, bueno, excepto por un pequeño Bobby Moffat. Bobby Moffat. Bobby Moffat. Little Bobby Moffat El pequeño Bobby Moffat
8 years old, de 8 años de edad, was the only person saved fue la única persona salva in that church that year. en esa iglesia en ese año. Bobby Moffett Bobby Moffett grew up to be a missionary creció y vino a ser un misionero in Africa. en África. Near the end of his life, Hacia el final de su vida, Bobby Moffett said, Bobby Moffett dijo: I don't feel like my life has amounted to much yo no creo que mi vida haya hecho grandes cosas, because I've only had a handful of people get saved. porque nomás tuve un puñadito de gente salva. So Bobby Moffett said, I'll go back to England Así que Bobby Moffett dijo: voy a regresar a and Inglaterra I'll recruit several other people to come to Africa. y voy a reclutar a nosotros para venir a África. And if each one of those people, Y si cada uno de esas personas at least have a handful of people get saved, al menos obtienen un puñito de personas salvas, then maybe my life will account for something after all. quizá mi vida haya contado para algo después de todo. So Bobby Moffett went back to England. Bobby Moffett regresó a Inglaterra, He began to preach a series of meetings. empezó a predicar una serie de reuniones. He preached almost every night Predicaba casi cada noche for a solid year. por todo un año. He made a tour of England. Hizo un circuito, un tour de toda Inglaterra. A year later, Un año he después, was back in London estaba de regreso en Londres, preaching what became one of his last meetings. predicando uno de lo que fue sus últimas reuniones. Not one single person had yet surrendered to go to Africa. Ni siquiera una sola persona se había rendido para ir a África. That night, Bobby Moffett's adult daughter was in the service Esa noche, la hija adulta de Bobby Moffett estaba en el servicio with her husband. con su marido, About halfway through the service, y como a la mitad del servicio, she turned to her husband ella volteó hacia su marido and she said, y le dijo, I kind of feel sorry for Daddy, don't you? como que me da pena con papi, ¿no te da pena a ti? And he said, yes, I do. Y dijo, sí, sí me da pena. A few moments later, Momentos después, she said, le dice, why don't you and I go to Africa and take Daddy's place? ¿por qué tú y yo no vamos a África y tomamos el lugar de papi? And he said, Y él dijo, well, bueno, I guess I will if you will. yo lo voy a hacer si tú te animas. And that night, Y esa noche, David Livingston surrendered to go to Africa. David Livingstone rindió su vida para ir a África. Because there is no restraint with the Lord Porque no es difícil para Jehová to save by many or by few. salvar con muchos o con pocos. In 1933, En 1933 there was a pastor había un pastor in a small town in southern Indiana in America. en un pequeño pueblo al sur de Indiana. There were about 7,000 people in his town. Había como 7,000 personas en el pueblo. He had a burden for everybody in his town to know the gospel. Él tenía una carga porque toda la gente de ese pueblo conociera el evangelio. But he knew he was not the kind of pastor that would ever get all 7,000 people to come to church. Pero sabía que no era el tipo de pastor que podría reunir a esas 7,000 personas y poder venir a la iglesia alguna So vez. one day he sat down at his desk, Así que un día se sentó en su escritorio and as simply as he knew how, y simplemente como podía, he wrote out the plan of salvation. escribió el plan de salvación And he took it to a printer. y se lo llevó a una imprenta And he asked him to make copies of it. y les pidió que hicieran copias del mismo. He said, how many copies do you need? Y le preguntaron, ¿cuántas copias quiere? He said, I think about 2,000. Dijo, unas 2,000. He thought there were about 2,000 houses in his town. Pensó que había como 2,000 casas en su pueblo. The printer said, El impresor dijo, by the time I get the ink flowing para cuando ya lleve yo la tinta fluyendo and the press running, y la imprenta esté corriendo, I can run 10,000 puedo hacer 10,000 as easy as 2,000. tan fácilmente como 2,000. And the pastor said, Y el pastor le dijo, no, I'll never need more than 2,000. No, Let's no. just run 2,000. no, nunca voy a necesitar más de 2,000, solo hazme 2,000. So they did. Así que lo They hicieron, ran 2,000 copies. hicieron 2,000 He copias, put one on every door in his town. puso una en cada puerta de su He pueblo had about 200 left over. y tenía como 200 de sobra. And what Dr. Ford Porter never dreamed of Y lo que el doctor Ford Porter nunca soñó was that little plan he wrote out es que ese pequeño planecito que escribió would become known as God's simple plan of salvation. vendría a ser conocido como el simple plan de salvación de Dios. Probably the most famous tract in the world. Probablemente el tratado más famoso de todo el mundo. This tract has been translated into 112 different languages that we know of. Este tratado ha sido traducido a 112 lenguajes que nosotros sepamos. At the Ford Porter Tract Ministry Y el ministerio de tratados de Fort Porter in Princeton, Indiana, en Princeton, Indiana, they have run over 602 million copies of this tract. ahora han impreso 602 millones
de copias de este tratado. And who knows how many more copies have been made on other printing presses all around the world. Y quién sabe cuántas copias más han hecho en otras imprentas por todas partes del mundo. But we do know this, Pero sí sabemos esto, that millions have been saved que millones han sido salvos because there is no restraint with the Lord porque no es difícil para Jehová to save by many or by few. salvar con muchos o con pocos. When your pastor Cuando tu pastor was at Hiles Anderson College, estaba en el colegio Hal Sanderson, where I have worked for 45 years, donde yo he trabajado por 45 años, your pastor and I worked in the bus ministry together. tu pastor y yo trabajábamos en el ministerio de autobuses juntos. And at that time, Y en aquel tiempo we were running about 200 buses every Sunday morning. corríamos como 200 autobuses cada domingo en la mañana. Sometimes on a special Sunday, A veces en algún domingo especial we would rent some extra buses, rentaríamos autobuses extra, and sometimes we would bring as many as 10,000 people to church on one Sunday morning on the buses. y a veces traeríamos hasta 10,000 personas en un domingo especial en los autobuses nada más a la iglesia. On one of those special Sundays, En uno de esos domingos especiales we were visiting on Saturday. estábamos visitando el sábado One of our lady bus workers, una de nuestras obreras de la ruta by the name of Eileen, llamada Eileen was visiting on the north side of Chicago. estaba visitando en el lado norte de Chicago. She met a little boy on the street. Conoció a un niñito en la calle He was 10 years old. de 10 años de edad. His name was Victorio Robles. Su nombre era Victorio Robles. He came to church and got saved. Vino a la iglesia y fue salvo He continued riding the bus. y siguió viniendo en el autobús. When he graduated from high school, Cuando graduó de prepa, he moved away from Chicago se mudó de fuera de Chicago and came back to Mexico. y vino a México. I didn't know where he went. Yo no sabía a dónde se había ido. About 25 or 30 years later, Unos 25, 30 años después, I was preaching for Brother Kevin Wynn, estaba predicando para el hermano Kevin Wynn and I found out y encontré that Victorio Robles que Victorio Robles had graduated from Bible College se había graduado del colegio in bíblico Monterrey, Mexico, en Monterrey, where Brother Ashcraft was the pastor. donde el pastor era el hermano Ashcraft, And now for over 30 years, y ahora por 30 años Brother Victorio Robles el hermano Victorio Robles served as the bus director sirvía como el director For de Brother rutas Kevin Wynn para el hermano Kevin Wynn in Mexico City, en la Ciudad de México. and they have brought over 3 million people to church Y han traído más de 3 millones de personas a la iglesia on their en buses sus autobuses. because there is no restraint Porque no es with the difícil Lord para Jehová to save by many or by few. salvar con muchos o con pocos. And that's true of that family that you're rearing for Christ. Y eso es verdad de esa familia que tú estás trayendo a Cristo. That's true of that Sunday school class that you teach. Ese es verdadero de esa escuela dominical que tú enseñas. That's true of that bus route that you run. Eso también es verdad de tu ruta de autobús que That's corres. true of those tracts you pass out next week. Eso es verdadero de esos tratados que tú repartes la próxima semana. That's true of that small church you're pastoring in a little village somewhere. Eso es verdadero de la pequeña iglesia que pastoreas en algún pueblito por allí. That's true of the few dollars or pesos you give to the Lord's work Eso es verdadero de aquellos pesos que tú das a la obra de Dios over and above your tithe. por encima de tu diezmo. That's true of those few years you have left to serve the Lord. Eso es verdadero también de los años pocos que te quedan para servir al Señor. That's true of those few talents you have. Eso también es verdadero de aquellos pocos talentos que tú tienes. That's true of those few abilities you have. Eso es verdadero de esas pocas habilidades que tú tienes. That's true of those few strengths you have. Eso es verdadero Few strengths. de esas fortalezas que tú tienes, esas pocas fortalezas que tú tienes. Because there is no restraint with the Lord to save by many or by few. Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. For 41 years, Por 41 años, Dr. Jack Hiles pastored the First Baptist Church of Hammond, Indiana. el Dr. Jack Hiles pastoreó la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. That is the church that started and operates Hiles Anderson College. Esa es la iglesia que comenzó y opera el colegio Hal Sanderson. While Pastor Hiles was there, it was the largest Sunday school in the world. Mientras pastoreaba el pastor Hiles, la escuela dominical más grande del mundo, él la corría. But Pastor Hiles grew up in a small neighborhood, Pastor Hiles creció en un pequeño vecindario, in a very poor neighborhood, en un barrio muy pobre, on the south side of Dallas, Texas. en el lado sur de Dallas, Texas. They were so poor Eran tan pobres that they lost their house over and over and over.
que perdieron su casa una y otra vez. By the time he was 18 years of age, Para los 18 años de edad, they had lived in 17 different houses or apartments, ya habían vivido en 17 diferentes casas o apartamentos, including one time incluyendo una vez when they lived in their uncle's one-car garage, en que vivían en el garaje de su tío de tamaño para un carro, that had a dirt floor que tenía piso de tierra and no other rooms. y ningún otro cuarto. Dr. Hiles El doctor Hiles became our pastor. vino a ser nuestro pastor. And he would often tell us stories about his childhood. Y con frecuencia nos diría historias de su niñez. And he would often mention how old he was when that story happened. Y con frecuencia mencionaría la edad que tenía cuando pasó aquella historia. And sometimes he would mention the address of which apartment or house they lived in. Y a veces mencionaría la dirección donde ocurrió aquella experiencia del departamento o la casa. He also mentioned the address of the grade school he went to, También mencionaba la dirección de la primaria donde fue, and the middle school, y de la secundaria, and the high school, y de la preparatoria, and the church where he got saved, y de la iglesia donde fue salvo, and where he was called to preach, y donde fue llamado a and predicar, where he got married. y donde se casó. He even one time Aún una vez mentioned the address mencionó la dirección of the restaurant del restaurante where he and Mrs. Hiles had their first date. donde él y la señora Hals tuvieron su primera cita. And I don't know why, Y yo no sé por qué, but for some reason, por alguna razón, every time he mentioned an address, cada que él mencionaba una I dirección, would take out a card, yo sacaría una I tarjeta would write down the address. y escribiría la dirección. After hearing him preach for many years, Después de escucharlo predicar por tantos años, I had a list of all the addresses. tenía una lista de todas las direcciones. So I went to Brother Hiles one day, Así que fui al hermano Hals un día and I said, Brother Hiles, I have an idea. y le dije, hermano Hals, tengo una idea. I want to have a contest Quiero tener un concurso for the college students who work on the bus routes, para los estudiantes del colegio que trabajan en las rutas and those who bring the most. y aquellos que traen el mayor número. I want to take them to Dallas, Quiero llevarlos a Dallas and I want to show them these addresses. y quiero mostrarles estas direcciones. I think it will be interesting to them. Que eso creo que sería interesante para ellos. And we'll go down there Y nosotros iremos allá while you're there to preach in a conference. mientras tú estás allá para predicar en alguna conferencia. And we'll hear you preach. Te escucharemos And predicar when you fly back to Hammond, y cuando vueles de regreso a Hammond, we will stay down there and I'll show them the addresses. nos quedaremos allá para ver las direcciones. Brother Hiles shocked me El hermano Hiles me sorprendió when he said, cuando dijo, I'll beat that. mejoraré eso. I'll stay down there with you and I'll show you those addresses. Me quedaré allí con ustedes y yo les mostraré las direcciones. The only thing that shocked me more La única cosa que me sorprendió más was when he got up in church the next Wednesday night fue cuando se paró en la iglesia el siguiente miércoles por la and he noche announced to the whole church y anunció a toda la iglesia that God had given him an idea for a contest. que Dios le había dado una idea para un concurso. But he said to the people, Pero le dijo a la gente, this will be the trip of a lifetime. será el viaje de una vida. We're going to see my lifetime. Vamos a ver el viaje de mi vida. But if you want to go, Pero si quieres ir, you'll have to win the contest this year tienes que ganar el concurso este año. because we're going to do the trip one time. Porque vamos a hacer este viaje una It'll vez. be the trip of a lifetime. Será el viaje de tu vida. And we did the trip Y lo hicimos one time, una vez, 14 times in a row 14 veces después, because Brother Hiles enjoyed it so much. porque el hermano Haas lo disfrutó mucho. And every time we did the trip, Y cada vez que hicimos el viaje, we stopped our bus at an intersection parábamos el autobús en una intersección on Fernwood Avenue. en la avenida Fernwood And we got out of the bus y nos bajábamos del autobús and we stood on the northeast corner of the intersection. y estaríamos en el rincón noreste de la intersección. There was a yellow 2-bedroom house, Había una casa amarilla de 2 dormitorios and Brother Hiles told us many stories of things that happened to him as a little child when he lived in that house. y el hermano Juan nos contaría muchas historias que pasaron de niño cuando vivía en esa casa. Then we walked across the street Y luego cruzaríamos la calle to the southwest corner of the intersection, a la esquina suroeste de la intersección and there was a greenhouse. y era una casa verde. And every time he told the story, Y cada vez que nos daba la historia, he would point back at the yellow house apuntaría de regreso a la casa amarilla and he would say, y diría, when we lost that house, cuando perdimos esa casa, then he would point at a window
Y apuntaría a una ventana in the greenhouse. en la casa And verde he would say, y diría, we rented that room, rentamos ese cuarto, not that house, no la casa, that room ese cuarto from the Johnson family. de la familia Johnson. Their whole family lived in that one room. Toda la familia viviría en ese cuarto. They only had one hot pot. Nomás tenían una olla. His mother cooked all their meals in the middle of the floor. Su mamá cocinaba todas las comidas a la mitad del piso. They slept on the floor. Dormían en el piso. They had no furniture. No tenían muebles. And he would always say, Y siempre diría, you folks know ustedes amigos saben that when I was a little boy, que cuando yo era un niñito, no matter where we lived, no importa dónde vivíamos, my mother always found a good church mi madre siempre encontraba una buena iglesia and took us to church. y nos llevaba a la iglesia. But his father never went to church Pero with su him padre nunca fue a la iglesia con nosotros. because his father was an alcoholic. Su padre era un alcohólico. That's why they were so poor. Por eso era que eran tan pobres. But Pero at that one house, en esa casa they stopped going to church dejaron de ir a la iglesia for 3 months. por 3 meses. And he would explain, Y él explicaría, when we lived in that room, cuando vivíamos en ese cuarto, my mother only owned one dress. mi madre solo tenía un vestido. He said she would wash the dress in a bucket of soapy water. Ella lavaba ese vestido en una cubeta de agua jabonosa She would rinse it in another bucket. y lo enjuagaba en otra cubeta She would wring it out. y lo exprimía, She would hang it up, lo colgaría, let it drip dry, lo dejaba que se secar, put it back on, se lo volvía a poner and it became so faded y vino a venir a ser tan decolorado and so tattered and worn y tan desgastado that she became embarrassed to wear the same dress to church every Sunday. que le daba vergüenza llevar el mismo vestido a la iglesia cada domingo. So for 3 months they quit going to church Y por eso por 3 meses dejando de ir a la iglesia. until Mrs. Johnson figured out why they were not going to church. Hasta que la señora Johnson se dio cuenta por qué no estaban yendo a la iglesia. And Mrs. Johnson had 3 dresses. Y la señora Johnson tenía 3 vestidos. So Mrs. Johnson gave one of her 3 dresses to Mrs. Hiles. Y la señora Johnson le regaló uno de sus 3 vestidos a la señora Hiles. And every time Brother Hiles told the story, Y cada vez que el hermano Hiles contaba la historia, he would start crying. estaría llorando. And he would point down the street Y apuntaría a la calle 3 blocks 3 cuadras to the Fernwood Avenue Baptist Church. a la iglesia Bautista, avenida Fernwood. And he would say, Y diría, 2 weeks 2 semanas after Mrs. Johnson después que la señora Johnson gave my mother le dio a mi madre a dress, un vestido, little 11-year-old Jackie Boy Hiles ese niñito, Jackie Boy Hiles, de 11 años, got saved fue salvo on a Sunday night un domingo en la noche at the Fernwood Avenue Baptist Church. en la iglesia Bautista Fernwood Avenue. Can you imagine ¿Puedes imaginar how many rewards in heaven cuántas recompensas en el cielo Mrs. Johnson, not Jack Hiles, Mrs. Johnson la is señora going to Johnson, receive no Jack Hiles, la señora Johnson verá for one dress? por un vestido? Because there is no restraint Porque no es difícil with the Lord para Jehová to save by many salvar con muchos or by few. o con pocos. Thank you. Gracias. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Oh, no es en vano dar un vaso de agua en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puedo ponerse de pie, hermano. Vamos a cantar Porque Él vive 460.